reino, Dios. Venga tu reino, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu
Este Dios al que nosotros adoramos es también aquel que demostró su justicia, demostró su amor y demostró su misericordia a través de el sacrificio en la cruz de Jesús. Vamos a cantar acerca de ese sacrificio. Descendió del trono celestial. Este lugar no era su hogar. Un amor así nunca se conoció. Lado fue con espinas, yo el perdón sobre su rostro. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Mi vergüenza y mi pecado se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Tomó mi vergüenza y mi pecar, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, eres Jesús, Hijo de Dios. Sé exaltado, tú eres vencedor. Se oiga tu nombre más que toda canción. No hay poder que pueda vencer tu gran amor. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste ahí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Sé exaltado, tú eres vencedor. Soy a tu nombre más que toda canción. No hay poder que pueda
al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la gloria y el poder, la sabiduría suya es. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que esté en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Hermanos, buenos días. Les saludo esta mañana de domingo, donde pues estamos comenzando un nuevo mes. Y antes de comenzar con la predicación de esta mañana,
Quiero decirle que nos reunimos esta semana los ancianos y los pastores de la iglesia para determinar lo que todos queremos saber y lo que tanto nos tiene con el pendiente, es decir, cuándo vamos a regresar. Y bueno, hemos determinado que mientras las autoridades sigan teniendo Aguascalientes con el semáforo en anaranjado o en rojo, no vamos a poder reunirnos todavía durante los domingos. Usted sabe que ya nos estamos reuniendo entre semana, estamos abriendo los estudios bíblicos a los hermanos, pero todavía no los domingos. Y hemos determinado que así sea, en tanto el semáforo esté todavía en anaranjado o en rojo. Cuando esté en amarillo, usted lo sabrá, recibirá las notificaciones y toda la información para que podamos regresar y adorar juntos al Señor. Nos hemos estado preparando con todo el protocolo necesario en cuanto a sanitizar el lugar, tener gel, tapete, que todos traigamos tapabocas. Hemos separado las sillas en este lugar, es decir, queremos hacer todo para que usted pueda venir y sentirse lo más seguro que se pueda, sabiendo que nuestra confianza primero está en Dios. Yo personalmente deseo que ya regresemos y muchos de nosotros lo sabemos, pero también sabemos que y el sentir es el mismo de que no es el tiempo todavía y lo queremos hacer principalmente por cuidado de usted y de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Entonces le pedimos que siga orando, siga teniendo ánimo en el Señor, no se enfríe si no estamos viniendo, antes bien continúe en su vida devocional ahí en su casa con su familia, haga de la Biblia, haga de la palabra de Dios su alimento diario. Hay muchos recursos de los cuales podemos echar mano para mantenernos conectados con el Señor, para estar teniendo una relación viva y cercana a nuestro Señor. También quiero agradecer a Dios por todas y cada una de las familias que han sido fieles en aportar para las finanzas de la iglesia. Si bien ha sido un tiempo difícil económicamente para todo, bueno, iba a decir el país, pero para todo el mundo, para cada familia de una forma u otra ha sido una situación difícil, pero quiero agradecer a Dios que en la iglesia han sido fieles en enviar sus ofrendas y sus diezmos. También es cierto que hay familias que han pasado por esta situación difícil económicamente, y yo quiero decirle, no se preocupe, si por alguna razón usted no ha podido o no ha tenido la posibilidad de ofrendar o de diezmar, no se cargue con esto. Recuerde lo que repetimos cada domingo cuando recogemos la oración. Dios bendice, Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando démoslo con alegría. Y si por este tiempo no ha sido posible para usted hacerlo, tenga confianza en el Señor y que Él le va a dar a usted la oportunidad de hacerlo en su tiempo y en su momento. Entonces, bueno, pues quiero compartir esto con ustedes. Les extrañamos. Hemos visto a pocos hermanos en la iglesia durante la semana. Deseamos verlos a todos. Por lo pronto les decimos que sigamos esperando y confiando en el Señor. Bien, vamos a orar. Yo le pido que ahí en su hogar acompáñeme, incline su rostro. Vamos a pedir que Dios nos dirija a través del mensaje de esta mañana. Señor y Dios nuestro, con gozo, pero también con gratitud y con mucha reverencia, Señor, quiero pedirte y quiero suplicarte, Señor, que este tiempo de pensar, de leer, de meditar y de reflexionar en tu palabra sea beneficioso, que sea de bendición, tanto para mí como para tu iglesia, Señor, y para todos aquellos que nos puedan escuchar. Padre bendito, este es el día tuyo, este es el día del Señor. Lo hemos apartado, lo hemos separado, Señor, para estar contigo, para estar con tu iglesia, aunque no estamos juntos, Señor, pero a través de este medio podemos decir que el Señor está con nosotros, que el Señor es nuestro pastor. Gracias, Padre. Bendice tu palabra esta mañana. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, el título de nuestro mensaje hoy, esta mañana, continuando con la serie del libro de los jueces, continuando con Sansón,
nuestro juez en turno. El título se llama Sansón el débil, Dalila la bella. Y sí, por fin vamos a entrar a la historia donde Sansón conoce a Dalila, donde se enamora de esta mujer. Pero déjeme darle una pequeña introducción antes de entrar de lleno a esto. Una de mis series favoritas de niño, y creo que de muchos contemporáneos míos, fue La vecindad del Chavo. Yo creo que también muchos jóvenes y niños lo han visto, lo han conocido. Sin duda esa serie fue una de las mejores por el contenido de sus personajes tan variados, muchos de ellos muy divertidos. Había uno de ellos que se llamaba el profesor Girafales. Y en un capítulo, en una ocasión, él dijo una frase que a mí no se me olvida y la recuerdo mucho. La frase que dijo el profesor Girafales fue la siguiente: yo nunca me he equivocado. La única vez que me equivoqué fue la ocasión donde creí que me había equivocado. Bueno, esa frase, aunque da risa, es muy cómica, pero realmente, si uno la piensa bien, es una frase que señala claramente la posición que muchas veces el corazón del hombre tiene respecto a sí mismo. Es decir, desde la perspectiva del ser humano, muchas veces, estoy hablando del ser humano sin Cristo y también del cristiano, muchas veces desde su propia perspectiva, el hombre cree que sí tiene la razón, que no se equivoca. Incluso más, el cristiano puede llegar a pensar que las cosas van bien y que Dios lo está respaldando, que lo está respaldando en todo, cuando la verdad y lo cierto es que a la vista de todos se ha cometido un error tras otro, y de una forma testaruda, el que cree que todo está bien, el que cree que no se ha equivocado, no se da cuenta. Bueno, esa es la situación y ese es el caso de Sansón. Sansón es el juez designado en este tiempo y en este momento, en el capítulo 15 y 16. Él es el libertador del pueblo de Dios. Para este punto y para este momento, él ya ha causado muchas bajas entre los filisteos. Pero en realidad, a pesar de que ha peleado y que ha vencido una y otra vez, Sansón no ha conseguido una libertad completa y total, mucho menos ha conseguido que el pueblo de Dios o que el pueblo de Israel vaya a Dios en obediencia, en adoración verdadera. Todas las acciones que Sansón emprendió contra los filisteos han sido espectaculares, pero solo han sido convenencieras, solo con el fin de salir de sus problemas, de salirse con la suya y de conseguir beneficio para él mismo. Aún así Dios lo respaldó, y eso ya lo vimos en predicaciones anteriores. En el capítulo anterior que vimos, hace 15 días, vimos cómo Sansón pudo salir libre o cómo salirse de una situación que él mismo había provocado. Él quiso conseguir a una mujer filistea, casarse con ella, y a causa de este deseo que rayaba en la lujuria, lo único que consiguió Sansón con ese deseo fue un acto, una cadena de actos de venganza por parte de él y de los filisteos. Era uno y otro, se estaban dando una venganza de un lado, una venganza del otro lado. La Escritura nos sigue diciendo que durante un periodo de 20 años Sansón gobernó y Sansón juzgó a la nación de Israel, pero nunca obtuvieron la libertad de los filisteos. Los filisteos siguieron oprimiendo a la nación de Israel. Estaban en una convivencia donde los filisteos oprimían a Israel, pero había un juez que estaba gobernando entre los israelitas. Eso era inusual, ya que todos los jueces anteriores, durante el tiempo de su gobierno, las naciones enemigas estaban oprimidas por Israel. Este no es el caso. Israel está oprimida por los filisteos, y el tiempo y el periodo de Sansón de esos 20 años, él estuvo juzgando y gobernando a la nación de Israel. Bien, Sansón no ha aprendido nada acerca de sus errores. Él sigue creyendo y él sigue pensando que todo está bien, cuando la realidad es que no es así. Incluso vamos a entrar a este pasaje, al capítulo 16 del libro de Jueces,
donde las cosas se empeoran y realmente no hay señales de cambio en el corazón, en la actitud y en la vida de Sansón. Jueces 16:1. No hay señales de cambio aquí. Y Sansón fue a Gaza y ahí vio una ramera y se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche, acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado toda la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con los 2 postes, los arrancó junto con las trancas. Entonces se las echó sobre los hombros y la llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Bueno, estos 3 primeros versículos nos están dando la pauta de cómo fue el pasado de Sansón, de cómo está siendo en ese momento su presente y hacia dónde se dirige en el futuro. De hecho, hacia dónde se dirige al final de la historia nuestro aquí héroe y libertador. Este es el punto donde nos encantaría ver, desearíamos ver que Sansón se arrepiente y busca a Dios. Desearíamos ver que se da cuenta cuánto se ha alejado de Dios y que hasta ahora solamente ha vivido para sí mismo, que no ha valorado aquel llamado, aquella consagración que Dios le dio desde el vientre de su madre. Estamos aquí en un punto donde es probable que muchos cristianos, muchos creyentes ya han visto, ya lo han vivido y se han encontrado en ese lugar, en ese preciso lugar donde se han alejado tanto de Dios que lo único que se puede hacer es solamente 2 cosas, o una u otra: o alejarse más de Dios o doblegar en ese momento el orgullo y dejar que tome las riendas de esa vida. Yo le pregunto, ¿se ha visto usted o se ha encontrado en una situación similar aquí? Desearíamos ver que Sansón da ese giro al rumbo de su vida, a su liderazgo. Sin embargo, no es así. Estamos viendo a un hombre que, aunque las cosas van mal en su vida, las cosas van a empeorar todavía, mucho más. El problema del pecado de Sansón ya lo vimos y aquí lo estamos viendo una vez más. ¿Cuál es? Son las mujeres. Él se metió en una situación de extremo peligro. Él se arriesgó y fue porque su debilidad realmente eran las mujeres. Lo repito una vez más, Sansón tenía una adicción al sexo y no medía las consecuencias, arriesgaba su vida por conseguir lo que quería. Buscar a una prostituta filistea y pasar con ella toda la noche, incluso dejar que lo rodearan los enemigos, no solamente es peligroso, es una necedad, es una tontería, es un exceso de confianza en sí mismo y algo terrible, hermanos. Es un exceso de confianza en los dones que Dios había puesto en la vida de Sansón, que era una fuerza física extraordinaria. Él hizo todo esto, fíjese bien, no en una pequeña aldea de los filisteos, lo hizo en Gaza. Gaza era la capital de la nación filistea. Este era un desafío, esta era una afrenta directa contra el enemigo del pueblo de Dios. Fue a desafiarlos en su propia cara, a burlarse de ellos en su propia cara, en la ciudad capital de los filisteos. Tenemos que recordar aquí, no había paz entre estas 2 naciones, entre Israel y entre los filisteos. Había un pleito continuo y los filisteos querían dominar a los israelitas y los israelitas no podían liberarse de ese yugo, entonces había un constante pleito. Y Sansón hace esto, va a la misma ciudad capital y busca a una prostituta, pasa toda la noche con ella, desafiando, burlándose de los filisteos. Por supuesto, aquí el enemigo, los filisteos, no lo vieron bien, pero Sansón aquí ha perdido el piso. Su brújula moral, su brújula espiritual se ha descompuesto. Él se cree autosuficiente
Y vuelvo a repetir, él sigue contando con un don de Dios, algo sobrenatural por su fuerza física, que era extraordinaria. Y él está actuando aún con su don, pero sin la dirección y sin el poder de Dios. Lo extraordinario es que Dios sigue manteniendo en él esa fuerza y ese don. Aquí podemos ver 3 cosas que han ocurrido en Sansón. Su adicción al sexo ha aumentado. El odio de sus enemigos ha aumentado en contra de Sansón. Y su alejamiento de Dios también ha aumentado. Esa distancia entre Sansón y entre Dios cada vez fue mayor, aumentando. Entonces su pecado aumentó, el odio de sus enemigos hacia él aumentó y su alejamiento de Dios también ha aumentado. La historia nos dice entonces que Sansón se levantó a medianoche cuando se vio perseguido por sus enemigos y se fue a las puertas de la ciudad y las arrancó desde su base, con todo y los postes. La ciudad de Gaza probablemente era una ciudad grande, una ciudad amurallada, por eso se habla de que tenía puertas. No eran puertas pequeñas, eran portones enormes, de madera, muy grandes, muy pesados. Y Sansón las arranca con esa fuerza física sobrenatural y se las lleva caminando, se las pone al hombro y se va caminando una distancia aproximadamente de 60 kilómetros, cuesta arriba, dice la Escritura. Yo no sé si podría caminar 60 kilómetros sin cargar nada, sin desmayarme a medio camino, pero este hombre hace esta proeza impresionante, cargando 2 portones de madera y caminando 60 kilómetros. Esta fue una hazaña y una demostración de su fuerza física, donde él humilló a los enemigos del pueblo de Israel. Ellos lo estaban acechando para derrotarlo y para matarlo, cuando la realidad fue que los enemigos fueron sorprendidos y ellos fueron los humillados. Ahora hasta aquí lo que hemos leído, no vemos aparentemente que hay un propósito de Dios en haber hecho esto, porque simplemente lo único que está pasando es que Sansón se está librando de la muerte de sus enemigos, haciendo un acto donde está humillando a sus enemigos en su propia ciudad capital y burlándose de ellos en su cara. Pero aquí hay una pequeña sombra de Cristo que creo que vale la pena observarla detenidamente y ver cómo este acto, aunque del lado de Sansón, en el momento y en el tiempo de Sansón, es un acto de arrogancia, es un acto de fuerza física, que Dios le dio esa fuerza física, pero que sí nos apunta a Cristo de alguna manera, y vamos a verlo. Aunque solo vemos aquí que las cosas van de mal en peor, las cosas no se van a quedar ahí, van a empeorar todavía más, pero esta sombra donde Sansón nos apunta y nos señala a Cristo es la siguiente. Mientras que Sansón está empeorando en su situación de pecado, en su relación con Dios, y mientras es perseguido por sus enemigos, Cristo Jesús, quien es santo, quien es justo, quien es perfecto, también fue asediado y acechado por sus enemigos. Y Jesús va a terminar, o terminaría tiempo después, en la cruz, separado de Dios, no por su pecado, sino por el nuestro. Sansón se estuvo separando de Dios por su pecado. Cristo Jesús, quien es santo, justo y perfecto, por nuestro pecado, quedó separado de Dios. La vida de Sansón es una constante de autosuficiencia, de desprecio por las cosas sagradas, de un creciente pecado. Pero Cristo Jesús, Él nos dice en la Escritura que Él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Cristo Jesús 2 veces en su ministerio mostró un celo por lo santo, cuando fue y limpió el templo del Señor de los vendedores, de los cambistas. Y mientras Sansón es alguien autosuficiente, alguien con una autoconfianza en sí mismo, Cristo Jesús da su vida
negándose a sí mismo. Aquí hay una autonegación, hay un autosacrificio para vencer y para derrotar el pecado. Bueno, aquí esta comparación o esta sombra de Sansón hacia Cristo es más bien paradójica o es más bien como opuesta. Mientras vemos que uno es cada vez peor y peor, vemos que Cristo en una manera creciente es mejor, más santo que nuestro juez. Ambos son libertadores y jueces. Ambos hacen frente a sus enemigos. Ambos enfrentan las puertas del enemigo. Sansón quitó las puertas de la ciudad de Gaza. Cristo Jesús, al morir en la cruz y al resucitar, derrotó las puertas del infierno. Cristo humilló y exhibió públicamente a sus adversarios. Sansón lo hizo también. Los humilló y los exhibió públicamente. Cristo se levantó de los muertos al tercer día, venciendo a la muerte y al pecado. El enemigo quedó públicamente humillado, fue exhibido en la cruz. Sansón, para este momento de la historia de Jueces, solo consigue hundirse más y más en su pecado y separarse más y más de Dios. Cristo Jesús no solamente se separó del Padre por nuestro pecado, nos acercó a nosotros al Padre por su justicia. Bueno, regresando al pasaje y a la vida de Sansón, hay algo que está ocurriendo aquí en la vida de este héroe, de este juez y libertador. Hay algo muy similar que ya vimos en capítulos anteriores con Gedeón. Hubo un momento en la vida de Gedeón donde él tuvo victoria tras victoria en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Y hubo un momento en la vida de Gedeón donde él quedó en un gran peligro, al obtener tanto éxito y a causa de sus victorias. Bueno, Sansón está en esa misma tendencia. Si hacemos un repaso rápido de los eventos de Sansón anteriormente, él ha tenido victoria tras victoria. Él despedazó a un león con sus manos. Él pudo pagar una deuda de una apuesta que hizo matando a 30 filisteos, tan solo con la fuerza de sus manos. Y después hizo una gran mortandad con los filisteos y después mató a más de 1000 con una quijada de burro. Es decir, hasta aquí Sansón es victoria tras victoria. Y después arranca estas puertas, humilla a los enemigos. Para este punto y para este momento, Sansón tiene una confianza en sí mismo enorme. El éxito personal del cual está aquí Sansón disfrutando tiene una consecuencia. Y la consecuencia es que el éxito personal, cuando no va acompañado de la dirección de Dios, tiene un gran riesgo y peligro de terminar en el fracaso, como lo fue precisamente en la vida de Sansón. Una frase puritana preciosa que leí dice lo siguiente: las ganancias externas normalmente van acompañadas de pérdida interna, mientras que las ganancias internas, como el dominio propio, el crecer en humildad y en sabiduría, van acompañadas por lo general de pérdidas externas que pueden ser en las finanzas, en las profesiones o en las relaciones. Aquí hay mucha sabiduría en esta frase puritana, porque el mundo, la corriente del mundo, nos ha educado, nos ha enseñado que tenemos que crecer, vivir, desarrollar y prepararnos para alcanzar un éxito que tiene que ver con ganancias externas, con cosas. Pero dice esta frase, muchas veces, no es que siempre, pero muchas veces, de una manera general, la búsqueda de las ganancias externas viene acompañado de una pérdida interna. Muchas veces puede ser falta de paz, falta de comunión, falta de unidad y armonía en el matrimonio. Y de una manera a la inversa, las ganancias internas, cuando se está buscando crecer en el dominio propio, en esa templanza,
en el gozo del Señor, crecer en humildad, crecer en sabiduría. Eso va a ir acompañado de una manera o de una forma general en pérdidas externas, que puede ser finanzas, profesiones o relaciones. El pecado y la gracia en la vida de Sansón y en la vida de los creyentes está puesta o funciona sobre bases opuestas. Es decir, en su gracia, mire lo que hace Dios. En su gracia, Dios toma nuestras debilidades y nuestros fracasos y los utiliza para nuestro bien. Esa es la gracia de Dios, y esa puede ser la historia de muchos de nosotros. Dios en su gracia toma mis debilidades, toma mis fracasos y tiene el poder para utilizarlo para nuestro bien. Pero nosotros, de una manera contraria, con nuestro pecado, tomamos los dones y las fortalezas que Dios nos ha dado y los utilizamos en nuestra contra o en la contra de Dios. Es posible que el corazón pecaminoso de un cristiano use la bendición de Dios y que termine por arruinar su propia vida. ¿Cuándo ocurre esto? El caso de Sansón es el ejemplo perfecto para ilustrarlo. Cuando hay autoconfianza, cuando hay un desprecio por las cosas sagradas, cuando se ha perdido esa comunión con Dios, pero se sigue actuando en los dones que Dios le ha dado y solamente hay una separación, hay un alejamiento y hay un crecimiento, hay un enriquecimiento del ego y del pecado en el corazón de Dios. Es ahí cuando ese corazón pecaminoso puede usar las bendiciones de Dios y termina arruinando su propia vida. Fue el caso de Sansón. En la historia de la humanidad, muchas veces podemos nombrar personas o personajes exitosos en el mundo, en las artes, en el mundo artístico, en muchas áreas de la vida. Pero ese éxito que se está consiguiendo en el mundo muchas veces va acompañado de una lejanía de Dios. ¿Cuántas historias no hemos escuchado de artistas exitosos que han ganado fama, riqueza, fortuna, premios y de pronto se hace por ahí una entrevista y abren su corazón de alguna manera y terminan diciendo: soy la persona más sola en el mundo, no tengo a nadie que me comprenda? Bueno, eso es cuando las personas se han separado de Dios de esa manera o ni siquiera han conocido a Dios. Las personas muchas veces se creen listos, se creen hábiles, se creen autosuficientes, cuando en realidad terminan por ser necios, inútiles y sin ninguna suficiencia. Versículo 4, Jueces 16:4. Las cosas se van a poner peor. Después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Otra vez las mujeres. Sansón se enamoró de una mujer más. Para este punto creo que ya son 3. Y como dice una frase por ahí, la tercera es la vencida. Versículo 5. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. Dijo pues Dalila a Sansón: te ruego que me declares dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Y Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Y tenía ella hombres al acecho en un aposento interior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió las cuerdas como se rompe un hilo de estopa cuando toca el fuego, y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: mira, me has engañado y me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Y él respondió: si me atan fuertemente con sogas nuevas
que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pues los hombres estaban al acecho en el aposento interior, pero él rompió las sogas de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras. Declárame, ¿cómo se te puede atar? Y él le dijo, esta es la tercera vez: si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y las aseguras con una clavija, entonces me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras él dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de su cabellera y las tejió con tela y la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él despertó de su sueño y arrancó la clavija del telar y la tela. Entonces ella dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella lo presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Versículo 17, escuche. Él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier hombre. Mire este último pasaje donde quise hacer énfasis. Quisiera que pudiéramos hacer la imagen en nuestra mente donde está un hombre consagrado a Dios desde el vientre de su madre, un hombre al que Dios ha puesto y ha dado su Espíritu Santo para que haga y cumpla una labor y un propósito de parte de Dios. Bueno, este hombre está sentado, está recostado en las piernas de una mujer filistea y le está abriendo su corazón. Es increíble que Sansón nunca le abrió su corazón a Dios. Pero una mujer tuvo el poder, tuvo la capacidad de presionarlo tanto, que él abrió su corazón y le reveló todo lo que él le tenía que decir acerca, o lo que él pensaba de dónde venía su extraordinaria fuerza física, y se lo reveló. Ahora vamos a tratar de pensar, ¿qué fue lo que motivó a Dalila a traicionar a Sansón? Bueno, el mismo pasaje nos dice, hay una gran suma de dinero que se le está ofreciendo para conseguir el secreto de la fuerza. Pero hay algo más que dinero. Era una pequeña fortuna la que le estaban ofreciendo, pero hay algo más que está ahí, porque lo que está haciendo esta oferta, los que le están ofreciendo a Dalila esta cantidad de dinero por ese secreto, no son una banda de delincuentes, no son un pequeño grupo de filisteos que están hartos porque han matado a sus familiares, un judío. Son los príncipes de los filisteos. La máxima autoridad de esta nación es la que está haciendo la oferta para poder conseguir ese secreto y entonces matar y derrotar a su enemigo. Esto ya no es un problema personal. Al intervenir los príncipes de los filisteos, es un problema de nivel nacional. Y si Dalila consigue sacarle el secreto de la gran fuerza física de Sansón, entonces Sansón iba a quedar como un preso político y ella se convertiría eventualmente en una heroína de la nación. Así que la fama, el reconocimiento, por supuesto el dinero, es algo que está en el corazón y en la mente de esta mujer,
y lo que la lleva a traicionar a su amante, a Sansón. Para nosotros resulta obvio que lo que trama hacer esta mujer con el juez Sansón es una trampa. Y hay un momento en la historia, bueno, cuando yo estuve leyendo, hay un momento en la historia, aunque ya conozco la historia, pero resulta desesperante, que parece que Sansón no se da cuenta que la mujer lo está engañando, porque le dice una vez y 2 veces y 3 veces, y ella consigue a través de presión. ¿Por qué no se da cuenta Sansón? Bueno, en mi opinión creo que Sansón está entrando en un juego donde él se está divirtiendo. Él sigue menospreciando y restándole valor a los dones, a lo sagrado que Dios le ha entregado, las cosas que son santas. ¿Por qué Sansón se dejó engañar así? Bueno, ya lo vimos. Sansón era un adicto a las mujeres. Pero lo que estamos viendo aquí es también que Sansón, al parecer, se está convirtiendo en un adicto al peligro. Él tenía un exceso de confianza en su fuerza física. Ya no como un don de Dios, sino como algo que él tenía, que él había obtenido y que era de él solamente. Y que podía conseguir lo que sea, incluso su diversión, con ese don sobrenatural que Dios le había dado. Es probable también que aquí haya lo que se conoce en el problema de las adicciones como la autonegación, que es cuando la persona niega que tiene cierto problema. Y que aquí al parecer él solamente quiere satisfacer su deseo sexual. Era adicto al sexo y él lo está autonegando. Por eso él hace lo que sea por recibir el amor y las caricias de Dalila. No podía ver cómo ella lo estaba engañando a través de toda esta presión. Bueno, Sansón y Dalila, hermanos, son aquí el típico caso, y que tristemente ocurre, de una relación enfermiza, de una relación entre parejas que no es sana, donde solamente estaban en esa relación para utilizarse el uno al otro y obtener beneficios para su propio bien, no para su cónyuge. Y hermanos, esto es terrible, porque ninguna pareja debería de casarse pensando que va a obtener un beneficio propio a través de la persona con la que está uniendo su vida. Sí, aquí al parecer hay una relación de romance, de pasión, pero no hay un verdadero amor, es solamente conveniencia. Es decir, de alguna manera, lo que ocurre en este tipo de relaciones enfermizas es que se dice, estoy contigo porque te amo. Pero realmente lo que se está diciendo, estoy contigo porque me eres útil, porque me beneficias. Sansón estaba utilizando a Dalila para obtener placer sexual y probablemente para obtener algo de aventura y peligro en su vida. Ella lo estaba utilizando para obtener una pequeña fortuna, pero también para obtener reconocimiento, fama, prestigio, un renombre en la sociedad. Es decir, cada quien estaba en esa relación por un beneficio propio. Ahora escúcheme bien, porque esto es algo que debemos de ver y de pensar en nuestra propia relación, en nuestro matrimonio, o aquellos que están pensando algún día en casarse. Toda relación amorosa en la que se está solo para ver qué se saca de provecho de esa relación, tiene el gran potencial y la gran posibilidad de ir al fracaso. De la misma manera, toda relación amorosa en la que se busca el beneficio y la felicidad de la pareja o del cónyuge, tiene todas las posibilidades, grandes posibilidades, de salir adelante ante cualquier situación. Por supuesto, en una relación con esta, cuando se cuenta con Dios como el primero y el más grande y el más importante de esa relación, tiene todas las posibilidades de salir adelante en cualquier situación. Una relación donde existe el autosacrificio, donde existe el amor por la otra persona, esa relación
es la misma imagen que Cristo dio al entregarse y al sacrificarse por su amada iglesia. Ese es el tipo de pensamiento y de relación que debe de existir en cada matrimonio, en cada noviazgo, en cada relación que se está pensando para formar una familia, donde se esté dispuesto al autosacrificio, a dar todo por la persona. Esa es la imagen de Cristo entregándose por amor a su iglesia. C.S. Lewis escribió en uno de sus libros: no puedes amar completamente a otra criatura si no amas a Dios. Y hermanos, eso es completamente cierto. Si no hemos experimentado el amor de Dios y el amor hacia Dios, vamos a terminar por utilizar a las personas para reforzarnos y para demostrarnos que tenemos valor. Si no hay una experiencia del amor de Dios, lo único que podremos decirle a la persona con la que queremos unir nuestras vidas es: te amo, aunque realmente lo que estoy tratando de decirte es: te necesito para sentir como si yo tuviera algo de valor. Lo que está ocurriendo aquí con Sansón y con Dalila es algo evidente, es muy escandaloso. Probablemente esto no será el caso en todas las parejas que se están uniendo pensando solamente en sí mismos, sin pensar en el otro. Pero la realidad es de que vuelvo a repetir, cuando en una relación se unen para utilizarse el uno al otro, para conseguir un beneficio personal, eso en esencia es lo mismo que está ocurriendo con Sansón y con Dalila. Hay una relación egoísta, carente de sacrificio por el otro, y tiene, vuelvo a repetir, el potencial riesgo muy grande de terminar en un fracaso. Para este momento, a Sansón lo abandonó su fuerza física, y también lo abandonó su mujer. Jueces 15, versículo 18, dice así: viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo: venid una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Aquí hago una pausa. Vale la pena reconocer la paciencia de los filisteos, porque era la cuarta vez que la mujer les hacía venir, y las veces anteriores no habían obtenido ningún beneficio. Entonces, ¿qué les aseguraba que esta vez iban a tener éxito para capturarlo? Bueno, se estaban arriesgando, pero vale la pena reconocer la paciencia y la espera de los filisteos. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella y trajeron el dinero en sus manos, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Ella entonces dijo, por cuarta vez, hermanos: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo, ponga atención en lo que dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía, y esto es terrible, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Es terrible lo que vemos aquí. Una vez más, ese cuadro o esa imagen que podemos hacer donde un hombre de Dios está recostado en las piernas de una filistea y ella lo traiciona y manda llamar a un barbero que lo rasura, y entonces vienen los filisteos. Él piensa que va a salir una vez más. Él está confiando ¿en qué? ¿En Dios? No, en sí mismo.
Y los filisteos lo prendieron. Y bueno, por fin se van a acabar los problemas de Sansón porque le sacaron los ojos. Ya no va a tener problemas cuando vea a las mujeres. Eso ayudará a algo. Pero bueno, aquí Dalila está cobrando su trabajo. Los filisteos capturan a su odiado enemigo. Y es interesante, me maravillo aquí que Sansón supone que todavía tiene la fuerza física, pero él solamente tiene una confianza en él mismo. Aquí la frase clave es: saldré como las otras veces y escaparé. Ya vimos que en pasajes anteriores, no importa qué es lo que hiciera Sansón, no importa cuántas veces quebrantara su voto nazareo, Dios siempre lo había respaldado y había enviado su Santo Espíritu para pelear y vencer. En esta ocasión ya no fue así. ¿Por qué no? Es muy extraño que después de descubrir el secreto a Dalila, Sansón no se fuera y huyera. Él sabía que ella lo había traicionado 3 veces. ¿Por qué se quedó Sansón? ¿Por qué se quedó dormido en las piernas de esta mujer? Era tanto su deseo y su pasión por ella, estaba tan ciego de amor o de pasión. Sansón realmente no creía que su fuerza y la cabellera y su voto nazareo, que por eso tuviera esa fuerza física. Él no pensaba que la cabellera, el voto nazareo, fuera la fuente de su fuerza. Él había llegado a pensar y a creer que la fuerza física extraordinaria que él tenía realmente era suya. Que no importaba cómo viviera o qué hiciera, la fuerza nunca se iría. Bueno, aquí recuerdo cómo siempre se nos ha pintado a Sansón en los dibujos, en las películas, en las ilustraciones. Siempre se ha puesto un hombre grande, robusto, con la melena larga, musculoso, ¿verdad? Yo alguna vez llegué a reflexionar que Sansón fue un hombre común y corriente. Que uno lo podía ver y uno no podía pensar que era un hombre físicamente fuerte. Y esto lo deduzco porque la pregunta de los filisteos era: ¿dónde radica el secreto de su fuerza? Bueno, si fuera un hombre musculoso, grande y lleno de músculos en su cuerpo, sería obvio, ese es un hombre fuerte. Pero había algo en la vida de Sansón que era un enigma. ¿Dónde radicaba su fuerza? Había algo sobrenatural en él. Sansón se autoengañó a sí mismo. Él quedó perdido completamente en su propio ego y orgullo. Él perdió por completo la perspectiva de Dios. Él llegó a ver el don que tenía como un derecho que se merecía y no como algo que era dado por misericordia de parte de Dios. Y ese es un peligro en el cual muchos cristianos podemos caer. Hermanos, escuche bien. Si somos capaces de hacer algo para el Señor, para cumplir su propósito y su obra, a través de los dones que Dios nos ha dado, si somos capaces de dar un consejo sabio a una persona que está en necesidad y ese consejo tiene como fruto que la persona fue bendecida y fue ayudada, hermanos, eso no es algo nuestro, no es algo que estamos utilizando como un don nuestro, eso es algo que Dios nos ha dado por gracia para bendecir, para fortalecer y para ayudar a madurar a otros creyentes. Si somos capaces de dar físicamente una ayuda material más allá de nuestras fuerzas, sin que nos duela, sin que pensemos ese dinero lo voy a necesitar, si somos capaces de desprendernos de una
cierta cantidad para ayudar a un hermano en necesidad, hermanos, eso no es algo nuestro. Esa bondad no es natural en los hombres. Eso es algo natural en Dios que Él ha dado como un don a su iglesia y a sus hijos. Si somos capaces de enseñar la palabra, de predicar, de discipular a otros, de dar clases con los niños, y que la iglesia crezca en madurez, se esté fortaleciendo, todo esto no son nuestros dones, no son nuestras capacidades, son dados por Dios por gracia, por misericordia. No somos merecedores. Sansón aquí había llegado a la conclusión de que el don que él tenía era su derecho y por eso lo había recibido. Los filisteos de pronto se preguntaron: este debe de tener algo para tener tanta fuerza. Sansón, por el contrario, él pensaba: yo no tengo que hacer nada para conservar mi fuerza. Estaba completamente equivocado, perdido y extraviado de Dios. Una vez más, hermanos, el poder de Dios, los dones de Dios no son nuestros, son dados por Dios, por gracia, por misericordia, para utilizarlos para la edificación de los creyentes y del pueblo de Dios. El poder de Dios en el pueblo, los dones de Dios entre los cristianos no son algo externo, no son algo místico o mágico, no se obtienen por medio de fórmulas mágicas, no se obtienen por apretar botones o hacer ciertas cosas o rituales. El poder de Dios, los dones de Dios en la vida de la iglesia dependen de una condición interna del corazón y de una relación cercana con Dios constantemente, de manera cercana. No hay poder de Dios sin un discipulado y sin la obediencia. Y cuando hablo discipulado no estoy hablando de un manual de 16 lecciones, estoy hablando de todo lo que implica en la vida del creyente, que es su discipulado, que es desde que nace en Cristo hasta que deja esta tierra. Toda enseñanza y toda experiencia con Dios es parte de nuestro discipulado. Y el poder de Dios, los dones vienen cuando estamos siendo instruidos en el discipulado, cuando estamos obedeciendo lo que se nos está enseñando. No era que Sansón había perdido el cabello y había perdido su fuerza. Era más bien que Dios lo había abandonado, y eso es algo terrible. Es muy probable que aquí Sansón ya cruzó la línea, ya agotó la paciencia de Dios cuando su amor por Dalila o su pasión por esta mujer fue más grande que su amor por Dios. Para concluir, hermanos, el poder de Dios en la vida de un creyente fluye, por así decirlo de una manera, en el compromiso que tenemos de amar y de servir fielmente a Dios, pero siempre depende de Dios, no de nosotros. Y ahorita explico un poco más, pero quiero volver a repetir esto porque es muy importante. El poder de Dios y los dones en la vida de un creyente, en la vida de la iglesia, fluye cuando hay un compromiso de amar y servir fielmente a Dios, pero siempre va a depender de Dios, no de nosotros. Él puede obrar en nuestras vidas incluso si no estamos siguiendo las reglas, como en el caso de Sansón. El poder divino no se obtiene de formas externas, sino con el trabajo interno, de la disciplina interna del corazón sensible y rendido a Dios. Cuando doblegamos nuestro orgullo, cuando podemos decir con toda certeza y seguridad que en este corazón reina Cristo, no reino yo, es ahí cuando Dios va a estar obrando de maneras y de formas internas para que podamos crecer. No obtenemos los dones de Dios, ni obtenemos sus bendiciones
cuando apretamos botones ni seguimos fórmulas. Con esto quiero decir que leer la Biblia, orar, estudiar su palabra, adorar, ofrendar, congregarse, todo eso no son la forma de conseguir las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios, los dones de Dios, los obtenemos de manera gratuita y son dados por Dios, y Él nos los da porque Él quiere. Y todo se da cuando hay una relación entre Dios y sus hijos, y en esa relación hay intimidad, hay confianza y hay una dependencia absoluta de Dios. Ahora, con esto quiero decirle que nuestros deberes cristianos, como leer la Biblia, orar, estudiar la palabra, ofrendar, adorar, asistir a la iglesia, eso debe de fluir de un cristiano de una manera fresca cada día en su relación con Dios. No es que tengo que hacer esto o lo otro, ir acá y allá para que Dios me bendiga. Es porque Dios ya me ha bendecido. Es porque estoy en una relación de intimidad con Dios, que entonces fluye de mi interior el orar, el estudiar, el asistir, el ofrendar, etc. Yo le pregunto, ¿por qué cree usted que Dios lo va a bendecir? ¿Porque está cumpliendo con sus deberes cristianos? ¿O porque Cristo nos ha conseguido un lugar privilegiado cerca de Dios, donde fluyen los dones, donde fluye el poder de Dios, y las bendiciones son una muestra de gracia, de amor y de misericordia? Hermanos, la respuesta es la 2. Todo es por Cristo, por Él y para Él. Yo le invito a que valore, a que vea que todo lo que Dios le ha dado, todo lo que usted considera como un don de Dios, como una bendición de Dios, o como una muestra del poder de Dios, le ha sido dado a usted no por su obediencia, no por su fidelidad a sus deberes cristianos, pero sí por la obediencia de Cristo, por la fidelidad de Cristo, y porque Él obtuvo para usted y para mí un lugar privilegiado junto al Padre que no merecíamos, pero que nos fue dado. Sansón despreció todo eso. Sansón despreció ese lugar, no valoró el llamado de Dios. Aún así, Dios lo utilizó, y lo utilizó de manera formidable y extraordinaria, al punto que Sansón ocupa un lugar en el salón de la fama de los héroes de la fe. Con eso yo no le estoy diciendo, ni le estoy invitando, ni animando a que vaya y viva su vida como quiera, peque. Al final de cuentas Dios le dará un lugar. Hermano, Sansón terminó su vida humillado, ridiculizado por sus enemigos. Yo le animo más bien a que considere que el apartarnos, el desviarnos del propósito de Dios traerá consecuencias a nuestras vidas. Y si hay alguien que tal vez en este momento se encuentre en ese punto donde siente que se ha alejado, se ha apartado de Dios, tal vez este tiempo de no congregarnos por la situación que estamos viviendo a nivel mundial ha enfriado su corazón, le ha desanimado. Bueno, yo le invito a que reconsidere su posición delante de Dios, a que valore el don, el llamado y el propósito de Dios para su vida. Y que esto que estamos viviendo como cristianos no debería de ser un motivo, una razón para alejarnos de Él. Al contrario, para buscarlo, para acercarnos más a Él. Las bendiciones de Dios están sobre su pueblo por medio de Cristo, por Él y para Él. Cierre sus ojos, vamos a orar. Dios bendito, estamos en un momento y en un tiempo donde deseamos con todo nuestro corazón regresar a la congregación de los santos.
regresar a la comunión con nuestros hermanos en la fe y tener, Señor, esos momentos de convivencia donde nos animamos, donde nos fortalecemos, donde somos bendecidos por otros. Y Señor, nuestra oración este día es para que tú nos des, tú determines el tiempo y el día de nuestro regreso. Pero en tanto ocurre eso, Señor, mientras no regresamos, oh Dios, oramos en este momento para que tú enciendas en nuestro corazón ese amor y esa pasión por ti, si es que se ha apagado, Señor. Ayúdanos, Señor, una vez más a volver a valorar, a tener como algo inmensamente valioso tus bendiciones, tus dones, ese llamado y ese propósito que nos has dado a través de Cristo. Oh Señor, bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia. Padre, oro para que venga de parte de ti a nosotros una fuerza extraordinaria, una fuerza espiritual que sea sobrenatural y que sea capaz de llevarnos a través de esta situación que es mundial y que tengamos una victoria en Cristo. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Y Padre, pedimos que el amor tuyo, que la compañía de tu Espíritu Santo y la presencia de Jesús esté con tu pueblo, con tu iglesia, ahora y siempre. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dios le bendiga.